Somos estudiantes de la licenciatura en Criminología del Instituto Mexicano de Valores. Actualmente cursamos el 6º semestre. En esta nueva emisión nos acompañan Cristian Gerardo Abarca Bautista, Saraí Miyeli Valderas Pérez, Lucelita Hernández Pozos, Fernanda Iturbide Romero, Ana Karen Maldonado Bacolzi, María Fernanda Martínez Mino, Elena Méndez Xochocotzi, Lady Ameyali Robles Telles y su servidora Evelyn Conde Corona. Hola a todos, esperamos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión del análisis detrás de un caso. El día de hoy hablaremos de la historia de Blanca, ya que como una problemática social, se ha normalizado el presenciar situaciones de índole criminal como comportamientos normales de la vida cotidiana. Los jóvenes y niños están en un contacto directo con estas conductas delictivas, siendo factores influyentes para inmiscuirse en ellas, al seguir un patrón de conducta de comportamiento repetitivo y querer imitarlas. Hablamos de la historia que relata Blanca. Terminé secuestrando, pero empecé levantando y prostituyendo. En el libro Un sicario en cada hijo te dio, de Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda, Fernanda Dorantes y Mercedes Llamas Palomar. Es así que los invitamos a que continúen con nosotros, para saber qué pasa antes de la conducta delictiva, conocer ese análisis detrás del caso de Blanca. Al entrar al jardín del centro, donde sería nuestra entrevista, mi mirada quiso cruzarse con la suya, pero la joven, con una actitud inquebrantable, ignoró mi presencia. Sus ojos profundos, negros y grandes, por fin voltearon hacia mí. Yo, sentada, esperaba una mirada ausente, pero fue tan penetrante que sentí mi alma desnudarse. Su cabello, oscuro y lacio, caía desordenado sobre sus hombros. Entablamos un diálogo monótono. Al inicio contaba sus relatos con frialdad, como si todas sus vivencias, los delitos cometidos, las atrocidades experimentadas, se trataban de una receta de cocina, la más sencilla, la más común, una sopa de pasta. Desde un enfoque jurídico podemos mencionar que en el caso de Blanca se encuentra una doble condición de impunidad, que es relacionada con la escala de delitos cometidos por parte de ella y de algunas otras que las autoridades jamás tuvieron conocimiento. Estos representan una constante tratándose de justicia para adolescentes, pero la verdad es que la impunidad más lastimosa tiene que ver con los reclutados de niñas, niños y adolescentes, ya que con Blanca no se inició una investigación en contra de las personas que los involucraron. Se deleitaba en su dureza, orgullosa de ser mujer. En varias ocasiones atribuyó sus victorias a su naturaleza femenina, desprestigiaba a las personas débiles y se refería al llanto como un defecto del humano. Varias veces gozó del sufrimiento ajeno y al momento de narrarlo su espíritu se hinchaba de energía, asemejándolo al alimento inevitable y necesario para llevar a cabo sus labores dentro del cártel. Conforme fuimos avanzando, su corazón difícil de penetrar, por fin me mostró algo de humanidad. Escondió en lo más profundo de su ser un arrepentimiento sincero, nubló su mirada y sus ojos profundos se convirtieron en una laguna. Surgieron los recuerdos felices de una infancia gris, vivida entre la mayor impunidad e inseguridad, la preocupación sincera por su familia y la admiración por su padre. Blanca, con escasos años de vida, tan impenetrable, me mostró luces de aquella niña, hija, hermana y pareja de hace 4 años. He aquí su historia. Me agarraron por el primer secuestro que hice, pero yo traía muchas cosas encima. Desde los 13 años me uní a un cartel en el que tenía un rol específico por ser mujer. Ahí cometí todo tipo de delitos, pero empezaré contando el último. En otras palabras, el enfoque jurídico nos dice que Blanca se encuentra en el grupo etario 1 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Menores, ya que cuando fue detenida a la edad de 13 años, será evaluada conforme a este grupo. En cuanto a lo jurídico, los grupos de la delincuencia organizada vinculan a personas menores de 18 años para hacerlos partícipes en actividades delictivas relacionadas con el homicidio, secuestro, trata de personas y narcotráfico. Éramos 6 involucrados en este secuestro, mi novio Jorge y yo, una pareja que fingiría vivir en la casa de seguridad y otros 2 chavos. Uno de ellos en teoría sabía cómo hacer todo,
el otro era su amigo, pero este último fue el eslabón débil en nuestro plan perfecto. El plan era que Jorge y yo estaríamos todo el tiempo en la casa de seguridad sin salir. Así lo hicimos los 4 días que duró el secuestro. La otra pareja fingiría que vivía en la casa de seguridad, entrarían y saldrían de la casa como si se acabaran de juntar y empezarían a vivir ahí. Así, cara a la sociedad, todo estaría perfecto. Los otros 2 chavos se dedicaban a hablar con los familiares, a cuidar a la secuestrada y organizar los detalles de la entrega del rescate. Las primeras horas todo iba como lo planeado. Ya estaba la chava en la casa de seguridad. Logramos meterla en el coche y luego en la casa sin ningún contratiempo. Llegando a la casa, Jorge y yo nos acomodamos, porque sabíamos que no saldríamos en algunos días. El amigo de nuestro amigo estaba todo el tiempo con la chava, pero le empezó a dar ciertas libertades que no se le pueden dar a un secuestrado. Estoy segura de que le empezó a gustar y a darle compasión. Llegando el 4.º día, ellos 2 iban a ir por el rescate acordado en 2 millones. Antes de salir, el amigo de nuestro amigo le dejó las ventanas y la puerta abierta a la secuestrada, quien se puso a gritar y las alarmas de los vecinos se encendieron. En ese momento mi novio se estaba bañando. No pude ni quise dejarlo solo, así que corrí, porque en el baño no se escuchaba mucho. Me metí y le dije, «Esto ya valió madres». Me preguntó, ¿por qué? Y salió tratándose de poner la playera, mientras yo lo jalaba. Llegó la policía y nos agarró, a Jorge, a mí y a la pareja que vivía en la casa. Jorge y yo éramos los autores intelectuales. No había nadie más detrás del plan. Cuando se lo platicamos a nuestro amigo que sabía sobre el tema, nos dijo que sí lo hiciéramos, y que él tenía otro compa que nos podía ayudar a cuidar a la secuestrada. Después de platicarlo algunos días, dijeron que mejor no, que no nos metiéramos en problemas, pero la verdad a mí ya se me había metido la idea a la cabeza, y yo soy muy aferrada. Ya llevaba tiempo de no trabajar en nada, porque ya me había dejado del cártel y todo de los otros ilícitos que había cometido. Así que les dije, ¿qué puede pasar? Vamos a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Pues ahora me lo respondo. Esto fue lo que pasó. Nos agarraron, perdí a mi bebé en el momento de la aprehensión. Nos encerraron a los 4. Me dictaron una medida de casi 5 años, en un centro de menores. A Jorge, quién sabe cuánto tiempo le falte, pues él es 8 años mayor que yo. Obvio, lo juzgaron como adulto y lo metieron a la cárcel. Respecto al enfoque jurídico, es de suma importancia resaltar que la detención de la señorita Blanca infringe y violenta los derechos humanos que su persona posee, viéndose reflejado en la pérdida de su embarazo, ya que la presunta culpable se encontraba en estado de gestación. A la señorita Blanca se le es acusada de ser la presunta autora intelectual del delito de secuestro cometido en contra del señor Iván. De acuerdo al artículo 73 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el delito de secuestro se debe de entender como la privación forzada de la libertad de una persona. Hasta el momento, la autoridad competente continúa reanudando los medios de prueba correspondientes para demostrar el grado de participación que tuviese la señorita Blanca, a quien se le considere inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los otros 2 no están detenidos. Cuando pienso en cómo sucedieron las cosas, llego a la conclusión de que ellos tenían todo planeado, porque justo cuando se fueron a cobrar el rescate, llegó la policía. Creo que todos estaban coludidos, porque también se me hizo muy raro que la policía haya llegado de inmediato. Estoy segura de que nos sacaron del plan para dividir el rescate entre ellos y le dieron su parte a la policía. Me llamo Blanca y soy del Estado de México. Nací en el seno de una familia normal, con papás y hermanos. Me gusta actuar, hacer ejercicio, leer, pasar tiempo conmigo, escuchar música. Me gusta casi toda la música, menos el reggaetón, y menos el de ahora, porque las letras se me hacen muy poco coherentes. Ponen mal a la mujer y es muy grosero. En las mañanas iba a la primaria como los demás niños del barrio, y en las tardes jugaba con mis amigos y hermanos. En la noche nos teníamos que meter temprano a la casa, porque siempre había cartulinas que decían, el que está en la calle después de las 12 se le levanta. Por mi casa era muy común encontrar cabezas, dedos, pies y piernas por la calle. Por ahí hay mucha inseguridad, porque luego se alocan y se agarran a balazos en donde quiere. Va pasando uno que les cae gordo y lo matan. Entonces sales al otro día de tu casa y es lo más natural del mundo encontrar como 6 cuerpos y 2 cabezas. La teoría de las ventanas rotas nos dice que los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden. Dado que ella crece en una sociedad la cual ya ha normalizado todo tipo de delitos, ya no causa en ella ni en ninguna persona de su alrededor algún tipo de impacto.
pues creció en un lugar en donde ver narcomensajes o cuerpos desmembrados era algo normal. Además de que había una grande interacción con distintas organizaciones criminales, desde pandillas e inclusive cárteles. Es fácil notar que ella creció y se desarrolló desde su infancia en una sociedad en donde la violencia iba en escala. En un abrir y cerrar de ojos, ella ya formaba parte de una organización criminal. Un tiempo, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos. Creo que en esa época se enfrió la relación y valió madres. Mis mejores recuerdos son de cuando era pequeña, mis papás juntos, salíamos a pasear y así. Tengo muchos recuerdos bonitos de esa etapa. Mis cumpleaños eran maravillosos, me gustaban mucho mis fiestas, me las hacían como yo quería. Estaban mis papás, tíos, hermanitos, todos juntos. También me gustaba mucho ver las series con mis hermanos, sobre todo la de Narcos, como la de Pablo Escobar. Siempre admiré mucho a sus personajes por su forma de trabajar, de planear y de hacer tantas cosas. Enfoque psicológico. Se muestra el trastorno de personalidad de acuerdo al DSM-5 enfocado al de personalidad perversa. Se presenta una diada de jerarquías en el aspecto familiar, en donde solo obedece a su papá y con su mamá muestra la pérdida de autoridad. Todo síntoma como la depresión se puede diagnosticar después de presentarse en un lapso aproximadamente de 6 meses. Para que éste se considere, debe cumplir todos los ítems. Es importante tomar en cuenta que el consumo de drogas provoca que las personas eviten la realidad y no generen culpa alguna. La consecuencia de haberse criado en un contenido hostil y ser hija única, se crea el complejo de Electra tomado por Freud, en su teoría el complejo de Edipo, en donde surge un enamoramiento de Blanca hacia el papá, lo cual repercute en que no haya jerarquía en mamá y papá, sino solo en hija y papá, dejando a la mamá afuera, creando un contenido agresivo conductual. Cuando iba en primero de secundaria, mis papás se divorciaron. Nunca me tocó ver violencia entre ellos, jamás se pelearon frente a mí, pero sabía que ya no se llevaban bien, y si no eran felices juntos, ¿por qué lo hacían? Se amargaban la vida. Aunque todavía estaba chica, me daba cuenta y les dije, mejor sepárense, dense un tiempo. Ya después si funcionan regresan, si no, ya no. Si ya no se quieren, divórciense. Uno va creciendo y viendo cómo las cosas no están funcionando como antes. Mi papá es y siempre ha sido una de las personas más importantes para mí. Aunque mis papás tuvieron hijos con otras parejas antes de cumplir los 18 años, mis hermanos y yo siempre fuimos su prioridad. Nunca nos faltó nada. Mi papá y yo tenemos el mismo carácter. Siempre se acercó a mí para decirme lo que está bien y lo que está mal. Desde el enfoque victimológico tenemos que el compromiso es quienes cuentan con más oportunidades legítimas para satisfacer sus intereses, tendrán más ventajas en la conformidad. Los que tienen poco control o reducida confianza en el futuro tienen más posibilidades de presentar pautas de conducta no convencionales. La identificación con los valores convencionales se evidencia cuando la persona comparte y se compromete con estos valores socialmente aceptados, como lo son la honestidad, la publicidad, familia, prestigio, etc. Es bastante poco probable que incurra en una conducta que puede poner en peligro esas conquistas. También, Blanca perdió completo interés por seguir sus estudios a pesar de contar con el recurso para seguir estudiando, de modo que esto la llevó a ganar cierto sustento a través de los actos ilícitos que cometía con sus amigos. Cuando iba a terminar primero de secundaria, un día llamaron y dijeron que a él y a otros 2 familiares los acababan de matar. En ese momento mi vida se me derrumbó. Mi pilar, mi motivación, mi fuerza, lo que me impulsaba a seguir adelante, ahora estaba muerto. Me morí en ese momento. Desde el enfoque victimológico tenemos que el apego son las relaciones sociales fuertes que fomentan la conformidad. Por el contrario, para aquellos individuos que no se sientan muy vinculados con su familia, amigos o compañeros de trabajo, los costes de la conducta desviada son mayores. Sin el apego, la persona pierde aptitud para relacionarse con terceros y desarrollar una conciencia social, y por ende el respeto hacia los otros y hacia la autoridad. La ley es él. Cuando Blanca era una niña tenía mucho apego hacia su padre,
ya que como ella era la única persona a la que le hacía caso y la persona que más quería, cuando su padre fue encerrado, ella perdió esa parte de que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ella ya no le hacía caso a su mamá ni a nadie. Sentí muy feo, pero como estaban ahí mis hermanitos en la casa, me quedé pensando, ¿cómo les iba a decir? No mames. Mi papá ahora sería uno más de los descabezados que nos encontraríamos al salir de la casa cuando caminábamos a la escuela. Intenté no llorar. No quería que mi mamá, mis hermanos y sobrinos me vieran mal. Ahora debería ser el sostén emocional de todos. No podía darme el lujo de caer en la tristeza. Además, tendríamos que ir a reconocer el cuerpo, y necesitaba estar bien para ese momento. Nadie nos decía nada del cuerpo. Solo quería abrazarlo, aunque estuviera frío, ver sus ojos por última vez. Pero tenía miedo de verlo destrozado. Y no sabía a lo que me enfrentaba. Pasaban las horas y solo esperaba una llamada, una noticia, alguien que nos dijera dónde estaba el cuerpo. Así pasó el día y la noche. A la mañana siguiente sonó el teléfono por fin, hablando de la cárcel para avisarnos que mi papá y familiares estaban detenidos. Nunca creí que me diera tanta emoción saber que mi papá estaba encarcelado. No importaba el tiempo que estuviera ahí, podría abrazarlo una vez más y platicar con él. Sentí mucha alegría y pensé, tengo papá para rato. Al principio no pudimos visitarlo, porque era una cárcel de máxima seguridad y los trámites eran tardados. En la primera visita fui con mi tía y mi prima. Sentí una felicidad inmensa y me puse a llorar de verlo así. Platicamos como 4 horas, hasta que llegó la hora de irnos. Otra vez la tristeza me empezó a invadir. Le dieron 5 años de sentencia por portación de armas. Él y mis otros familiares fueron a comprar unos invernaderos y se quedaron a dormir en la casa del amigo de un amigo. Ahí había armas y los agarraron. Prefiero no saber de esas cosas. Lo que sí es que no eran sus armas, pero si están ahí es por algo. Aunque no seas culpable de eso, trato de no juzgar ni pensar en los delitos de mi papá, porque no soy Dios ni quien para hacerlo. Pero no te meten así nomás porque sí a la cárcel. Creo que estaba pagando por los delitos que cometió. Desde el enfoque victimológico tenemos las creencias. Las personas que aceptan y asumen las pautas morales preponderantes en la sociedad en la que se inscriben y que representan la autoridad tendrán más facilidad para reprimir las tentaciones que los que muestran más disconformes a estas pautas morales. Las conductas infractoras serían mucho más esperables en el caso de aquellas personas que no participaran de los códigos, sistemas de creencias y escalas de valores predominantes. Ella no mencionó al principio ninguna religión cuando relataba su historia antes de que formara parte del cartel o no le dio mucha importancia a esta. Los días pasaron, aunque no le guardo rencor a mi papá, porque las cosas pasan por algo. Sí tenía cierto resentimiento, porque casi se acababan de separar y eran demasiadas cosas. Estuve un tiempo en depresión y fui sacando mi tristeza y emociones en puras cosas negativas, como portarme mal, tener malas amistades, no ir a la escuela, echar fiesta de jueves a domingo. No lo canalicé en algo positivo. Mi papá era mi motivación para hacer las cosas, y cuando empecé segundo de secundaria, dejé la escuela. En el enfoque victimológico, la implicación. Una fuerte implicación en actividades lícitas inhibe el comportamiento desviado. La ausencia de actividades en estas facetas cotidianas puede suponer terminar empleando el tiempo en actividades no legítimas. Mientras más intensa sea la participación de la persona en actividades sociales convencionales como lo son el trabajo, la escuela, la familia, los clubs, etc., más alejado estará de la tentación de perpetrar conductas delictivas, que sí se verían auspiciadas por el ocio y la desocupación. Blanca, a pesar de todo lo que mencionaba, contaba con el recurso suficiente para que ella pudiera llevar una vida como la de cualquier niña, pero como perdió esa parte importante para ella, la cual era su padre, la que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, ella se sintió deprimida, por lo cual dejaron de interesarle todas las cosas que ella tenía hasta el punto de consumir sustancias como el alcohol y otras drogas. También menciona que su padre le decía que si iba a hacer algo que lo hiciera bien, si era así, que mejor que no hiciera nada. Estas palabras le quedaron tan marcadas que por eso cometió ciertas conductas delictivas como el motivo por el cual fue detenida. Él siempre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, déjalo, no lo comiences para dejarlo a medias. En ese momento no tenía ganas de seguir estudiando, así que lo dejé. Mi papá siempre me ayudaba en las tareas y en todo, tenía mucho dominio sobre mí, era mi impulso para hacer las cosas.
y cuando ya no estuvo pensé, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer conmigo esto? Nada es igual sin él. La relación con mi mamá era peor cada día. No era como mi papá. No hablaba conmigo, siempre me regañaba, me gritaba, decía que no la obedecía ni le hacía caso. Yo le contestaba que ya estaba grande y que me dejara en paz. Toda la tristeza que sentía, me la guardé y la empecé a sacar en otras cosas. A todos les daba el avión, me junté con malas compañías, no llegaba a dormir, me la pasaba toda la noche de fiesta, tomábamos, bailábamos, etc. Sentía que ella era muy grande, pero tenía 3 años recién cumplidos. Allá por donde vivo, cuando caminas por las calles siempre se te acercan personas que quieren saber tu nombre. Al principio se acercan sin maldad, y por más que tú no quieras, te hablan y no te dejan hasta que les contestes. Es muy común conocer a personas que trabajan en algo ilegal. Siempre que te paras en alguna esquina, hay alguien metido en eso. Todo el mundo se conoce y te empieza a presentar amigos. Empecé a salir con ese tipo de personas, y por las noches cuando iba con ellos y había retenes, mis amigos me decían que les escondiera yo sus armas y sus drogas, porque casi no cateaban a las mujeres, entonces nos dejaban pasar. Siempre decía que íbamos a casa de mi mamá y me dejaban pasar. En otras palabras, el enfoque jurídico nos dice que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, en su artículo 25, sanciona una pena de 10 a 20 años de prisión a quien utiliza personas menores de 18 años en cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre las que se encuentran terrorismo, delitos contra la salud, falsificación de moneda, entre otros. Lo hice un par de veces, pero después pensé, ay no, qué pendeja si lo haces sin cobrar. Entonces las siguientes veces que me pedían el favor, les decía, ¿cuánto me vas a dar? Al principio me decían que yo ni necesitaba dinero, pero poco a poco me empezaron a pagar. Cuando mi mamá se dio cuenta de que empezaba a tener dinero, me preguntaba, ¿de dónde lo sacaste? Yo respondía, mis novios me lo dieron. ¿En dónde trabajan? Ella insistía, ay no, ya no preguntes, es dinero y ya. Mi mamá todavía creía que iba a la escuela, pero yo siempre me iba de pinta y llevaba muchos días sin asistir. Así, mi relación con los del cártel cada vez era más fuerte. Se puede decir que soy cómplice de muchos delitos, pero al principio solo lo hice para divertirme y estar en la fiesta. Por lo tanto, desde el enfoque jurídico, sancionar a los reclutados en términos de la Ley de Trata de Personas significaría una política de Estado efectiva para combatir de raíz la incidencia delictiva en adolescentes y, sobre todo, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de la violencia. Como mujer, es más fácil engañar a los hombres. Por eso mi trabajo era levantarlos. Los del cártel me decían, necesitamos levantar a tal chavo. Les preguntaba, ¿cuándo, a qué hora y dónde? Les pedía dinero para comprar ropa, cambiarme de look y pagar todo tipo de bebidas en el antro. Mi propósito era empedar al chavo y entregarlo en el lugar que me dijeran. Podía llevarlo al antro que quisiera. Entonces yo haría lo que yo quisiera. Tenía todo para entrar. Cuando llegaba me preguntaban, ¿con quién vienes? Yo respondía, soy tal, y pues tenía vara alta. Primero entrábamos al antro. Luego embriagaba un poco al tipo y después le decía que ya me había aburrido y que quería salir a comprar algo. Siempre escogía lugares como Oxxos o una farmacia para llegar caminando. Entonces nos agarraban a los dos y supuestamente nos iban a matar. A él le tapaban los ojos y yo hacía todo el show para que pensaran que a mí también me habían agarrado. Yo después salía por la puerta del coche y me iba al antro otra vez. Por lo regular levantaban a los chavos que andaban de habladores. A veces nada más los dejaban en alguna sierra ahí a su suerte, amarrados, y ya después iban por ellos. A muy poco los mataban, por lo regular solo los golpeaban y les decían, llevas una o llevas tantas, y ya sabes, a la tercera es la última. En el antro, cuando alguno se me ponía difícil y me complicaba el trabajo, me ponía a gritar que me estaba haciendo algo y que lo sacaran. En ese momento les escribía a mis jefes para que lo recogieran en la entrada del lugar. Los del antro ya sabían y les daba para su refresco cuando me ayudaban. Por esos trabajos me pagaban, aparte de mi sueldo, 10,000 pesos por persona, más todo lo que necesitara para verme bien, las bebidas y lo que consumiera dentro. Según los pagos eran cada quincena, pero mi trabajo era diferente.
Yo ponía mis reglas y les decía, si trabajo para ti, quiero un celular para esto nada más, porque no voy a usar el mío. Necesito una moto, ropa, zapatos y todo para salir. Para hacer esto bien, me sirvieron 2 cosas, ser mujer y el adiestramiento. Mi papel como mujer es muy diferente a los de los chavos del cártel. El mío es seductor y mucho más de inteligencia. Tengo que pensar en cómo convencer al tipo que me encargan para llevarlo al antro, que haga lo que yo quiera y así levantarlo sin problemas. La verdad, de todos los casos en los que colaboré, hubo muy pocos que me costaron trabajo. Creo que los hombres, aunque parezcan muy machitos, en el fondo son débiles. Lo único en lo que tienes que trabajar como mujer es en que no te dan las cosas. Yo siempre he sido muy poco sentimental. De hecho, muchas de las que están aquí se la pasan llorando o deprimidas. Entonces reflexiono, cómo allá afuera están haciendo sus pendejadas, todas envalentonadas, pero ya aquí están de putas mariconas. A mí me dicen que no se me ablanda el corazón. La verdad, no voy a sentir compasión por otra culera igual que yo. Todas somos iguales y estamos aquí por pendejadas, no por otra cosa. Aparte de ayudar a levantar a los chavos, hace otras cosas dentro del cártel. Por ejemplo, cada integrante tenía un territorio, en el cual ponían cartulinas con anuncios, de esas que leía cuando iba a la primaria, y decían, el que está fuera de su casa después de las 12 se le levanta. Pues ahora yo ponía la cartulina y también levantaba. La otra cosa que me sirvió fue el adiestramiento, que nos daban los del cártel. Cuando no teníamos nada de trabajo específico, subíamos a la sierra con el uniforme de entrenamiento, y ahí nos entrenaban. Corríamos, hacíamos mucho cardio, pesas, etc. La teoría de la elección racional, desarrollada por Cornish y Clerk en 1986, la cual parte de la idea de que las personas que cometen delitos deciden realizar esas acciones basándose siempre en un juicio, buscan el beneficio propio. Este comportamiento delictivo tiene por tanto un propósito y es racional. Este se realiza un proceso de toma de decisiones que psicológicamente hace al delincuente valorar el riesgo de sus acciones. Blanca siempre supo bien lo que hacía y los riesgos a los que se enfrentaba, pues lo vivió en carne propia con la situación de su padre. Ella menciona que al principio los actos que realizaba solo los veía como favores, pero tiempo después se dio cuenta que debía obtener un beneficio de lo que hacía, para así sacar provecho de ello. Me daba miedo de que me dispararan y quedar pendeja, inservible. No quería acabar en el hospital porque ni me gustaba cómo huelen, ni ver a los demás todos enfermos. Prefería la cárcel o la muerte. Cuando reflexionaba eso y me saturaba, o cuando ya había trabajado mucho, les decía que no quería levantar ese día o esa semana. Me relajaba un poco y ya luego regresaba. El enfoque jurídico nos dice que se ha planteado una dicotomía en el enfoque con el que se debe abordar la problemática de los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos al ser reclutados por grupos delictivos. Para estos momentos ya ganaba suficiente dinero. Nunca trabajé con ese fin, pero me empezó a ir bien y me fui a vivir sola. Tenía 14 años y ya no necesitaba a mi mamá. Cuando quería ir a verla, iba a buscarla, pero mi relación con ella era complicada. Siempre la estaba bloqueando en el celular, porque me hacía muchas preguntas, como ¿en dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿De dónde sacas dinero? Así es que cuando quería ir a verla, iba a su casa y le preguntaba a la vecina que cómo estaba mi mamá. Me decía que bien y pues ya me iba. La obra de Comte, El positivismo, postula que la sociedad está condicionada por el saber. Blanca, debido a la falta de su padre en la adolescencia, le faltó guía para poder darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Así como la sociedad se rige por diferentes reglamentos o leyes, es por eso que debido al medio en donde creció fue aprendiendo que el hecho de ver cuerpos desmembrados era algo normal, también que los sentimientos eran signo de debilidad, así como de ver sufrir a otro individuo provoca placer y de tener todo bajo su control hacen engrandecer al individuo. El funcionalismo estructural, basado en los patrones de conducta y normas sociales, Blanca no contó con dichos patrones, ya que nació en un ambiente criminógeno, así como no fueron inculcados por los padres, ya que la relación con su madre no era grata. Sin embargo, con su padre era buena y lo admiraba de ver que llevaba una vida que desafiaba y enfrentaba las disposiciones y normas legales.
Debido a esto, su conducta se vuelve procriminal, lo cual consiste en tener actitudes negativas contra la ley, justificación de sus acciones e identificarse como un criminal, donde creció y su núcleo familiar. Esto dio lugar a que ella en 4 años se volviera líder, contrabandista y raptora, sin que nadie la obligara o la indujera. Se emana del narcotráfico como dinámica socioeconómica. Desde la perspectiva de los socioculturales, no solo tiene que ver con la capacidad adquisitiva de las personas, sino que también con los significados que entran en juego y de su potencial que es para generar sentido de vida. Esta definición pretende evitar el dualismo entre lo económico y lo simbólico, y resalta que el valor simbólico condiciona la existencia, la circulación y el uso de los objetos. En los jóvenes los procesos de consumo toman relevancia, ya que están ligados a la construcción de la identidad personal. Esto implica una configuración individual que permite que los demás nos reconozcan, pero esta diferenciación conlleva juicios sobre la forma de ser y actuar sobre los criterios sociales. Por lo tanto, el consumo y apropiación de productos culturales por la juventud está relacionado con lograr un reconocimiento social favorable, sobre todo con la familia y los amigos. Por lo tanto, en el ámbito de narcocultura, la apropiación significa la incorporación de los simbolismos relacionados con el mundo narco, tanto por las personas que participan en el tráfico de drogas como las que no lo hacen. Se pudo notar que los contenidos de narcocultura son atractivos para los jóvenes, porque el tráfico de drogas se ha convertido en un fenómeno de relevancia social. De ahí que deseen conocer con mayor profundidad todo lo que esta actividad involucra, gracias a que no se alcanzan a percibir los límites entre la ficción y la realidad en los productos mediáticos. Los jóvenes acceden a ellos como fuentes de información. En la encuesta, algunos estudiantes comentaron que los narcocorridos y narcoseries muestran cómo son las cosas en la vida real. Está basada en hechos reales, muestra cómo trabajan los narcos. Así nos damos cuenta de las situaciones que vivimos en nuestro país. Hace tratar que entender por qué este problema nos puede afectar a nosotros. Ahora bien, ¿cómo dejar de lado la doble vida que llevaba Blanca? Expliquémosla con la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias, la cual nos dice que hay una clara conexión entre las rutinas cotidianas de una persona y aquellos actos no delictivos y las acciones ilícitas que cometen. Según esta teoría, el delito se produce cuando coinciden 3 elementos. El delincuente tiene una motivación para realizarlo, la víctima o objetivo es algo alcanzable y falla el control social o escudo garante que protegería a la víctima o objetivo. Claramente, el caso de Blanca reúne estos 3 aspectos. El primero de ellos, su motivación, era ver sufrir a la gente y sentirse ella con mucho poder en sus manos. El segundo aspecto, sus víctimas y objetivos eran presa fácil, pues como ella lo comenta, el hecho de ser mujer la ponía en una posición mayormente favorable, además de que tenía un punto más a su favor: el adiestramiento, su inteligencia y la experiencia que ganaba con el pasar de los años, y como último punto, la gran corrupción que hay en el lugar donde ella vivía, y la falta de seguridad, la poca justicia que existe y que estaba siendo superada por los distintos grupos criminales que gobiernan en esa zona. Es fácil notar cómo Blanca estuvo predispuesta a cometer actos criminales desde pequeña, pues su ambiente social fue un factor detonante. Como lo acabo de decir, mi objetivo no era el dinero, más bien me gustaba ver sufrir a la gente, sobre todo a las que se sienten dioses en la tierra, y luego te están implorando que no los mates, que por favor les des otra oportunidad. Siempre me ponía a pensar, esto es un hablador y se siente bien machito, y ya después está llorando diciendo, no me mates. En ocasiones reflexionaba en cómo son las cosas. Cuando se sienten muy amparados piensan que nadie les puede hacer daño, que eso nunca les va a suceder, que si los agarran se los pasan por el arco del triunfo o los matan. Y todas esas sensaciones los hacen sentir diferentes. Pero luego ves a esa misma gente llorando por su vida y les dices, ay, no mames, tanto que hablabas y ahora vete. También me gusta mucho la adrenalina que se siente en ese momento. Cada vez era una aventura nueva que me hacía sentir bien. En base al enfoque sociológico, Durkheim y la sociología educativa, basándose en la educación como factor de orden e integración a la sociedad, lo cual, al compararlo con el caso de Blanca, ella al salir a los 12 años de la escuela, su nivel educativo fue nulo, por lo que careció de conocimientos para saberse integrar, respetar y tratar a la gente que la rodeaba.
Es por ello que empieza a entablar amistad con adolescentes que viven fuera de la legalidad o que realizan actividades ilícitas, dando como resultado que toda la gente que la rodeaba presentan dichas características, llevándola a querer superar dichas características y ser más demandante con ella misma. Es por eso que a los 14 años aprende a consumir cocaína, la cual utiliza para aguantar más, pero cuando se trataba de realizar un trabajo, no la consumía, para estar en sus 5 sentidos y saber lo que estaba haciendo y no arrepentirse posteriormente de lo hecho. Empecé a andar con el jefe de la banda. Me llevaba como 18 años, pero era muy bueno conmigo. Duramos como medio año. Después ya no quise andar con él y le dije que hasta ahí en lo sentimental, pero en el laboral seguíamos en lo mismo. Aceptó. Entonces conocí a Jorge, trabajando en el mismo cártel, y cuando empezamos a salir el jefe le dijo: cuidadito y le haces algo, porque es una buena chava, aunque le falta madurar, pero sabe lo que quiere. Empezamos a salir, nos hicimos novios y nos fuimos a vivir juntos. Me encanta, también me lleva muchos años, como 8. Estoy muy enamorada, me gusta su forma de ser conmigo, sus defectos, sus virtudes, todo de él me encanta. Seguimos en contacto, aunque ya no como antes. Al principio me mandaba cartitas, siempre hablaba con su familia y me mandaba dinero para mí y para mi casa. Me encantaría hablar con él, pero es complicado, porque también está en la cárcel y quién sabe cuántos años le falte. Respecto al enfoque sociológico, el funcionalismo estructural, basado en los patrones de conducta y normas sociales, Blanca no contó con dichos patrones, ya que nació en un ambiente criminógeno, así como no fueron inculcados por los padres, ya que la relación con su madre no era grata. Sin embargo, con su padre era buena y lo admiraba de ver que llevaba una vida que desafiaba y enfrentaba las disposiciones y normas legales. Debido a esto, su conducta se vuelve procriminal, lo cual consiste en tener actitudes negativas contra la ley, justificación de sus acciones e identificarse como un criminal. Evolucionismo económico que constituye las diferentes clases sociales. Blanca nació en un núcleo familiar de clase muy baja. Debido a esto, desde niña desarrolla una admiración por la figura del narcotraficante, que ve en la televisión y series, admirando todo el dinero y el lujo que aparenta rodear a estas personas, por lo que decide junto con una amiga liderar una red de prostitución, así como desarrollar el rapto de personas, justificándose que es una oportunidad de trabajo y una fuente de ingresos. Nunca trabajé por dinero, pero el tipo de trabajo fue en aumento y cada vez era redituable. Una ocasión me pidieron ir a ayudar a rafaguear una casa donde vivía una pareja que andaba de cártel en cártel y no era leal. Nos pagaron 50,000 a cada uno. El problema fue después que me enteré que sus hijos de 3 o 4 añitos estaban ahí. Como he sufrido por eso, siempre pienso que los niños no tienen la culpa de nada y son intocables. Pienso mucho, ¿qué tal si lo maté? Qué estúpida soy. Tal vez una de mis balas lo alcanzó, pero creo que nunca lo sabré si lo maté o no. Cuando empecé a vivir con Jorge dejé de trabajar un rato. En teoría, descansas una semana y trabajas otra. A mí me descansaron un mes, porque había trabajado mucho, pero seguía recibiendo mi quincena. Ya cuando quise regresar, me vestí para ir a la sierra, me presenté y me preguntaron: ¿tú qué haces aquí? Respondí: vengo a trabajar. Entonces me dijeron que ya no. Si bien, desde el enfoque sociológico, esto implica la interiorización y subjetivación de valores, códigos, normas y significados que definen, aprueban o condenan las situaciones vinculadas con la producción, distribución y venta de estupefacientes, así como de los diferentes elementos que componen el narcotráfico. Los sujetos implicados en esta actividad, las relaciones de poder, la ostentación y el consumo suntuario, la violencia exacerbada, la ilegalidad y la corrupción. En el caso de los jóvenes analizados, fue notorio que ambas expresiones están presentes entre sus preferencias como medios de entretenimiento, lo que pone de manifiesto no solo el nivel de consumo de estos productos, sino su aceptación y apropiación. Si bien el imaginario social tiende a asociarlos con el género masculino, por los contenidos de violencia, los datos obtenidos permiten afirmar que también en las mujeres su consumo es relevante. Luego pensé qué hacer ahora que estaba desempleada. A una amiga y a mí nos mandaron mensaje para ver si queríamos ser escorts. Platicamos y decidimos que eso no era para nosotras.
Entonces se nos ocurrió contratar a otras mujeres y así les podíamos dar trabajo a las que querían ganar dinero. Como las dos conocíamos a mucha gente, pues fue fácil empezar a armarlo. Fue sencillo, subíamos las fotos de las que querían trabajar, no solo de escorts, sino también de prostitutas. Los clientes se metían a nuestra página y elegían a la que querían. Mi amiga se encargaba de una mitad de las chavas y yo de la otra. Llegábamos a tener 50 trabajando al mismo tiempo. Cobrábamos entre 3 y 5 mil pesos el servicio y les pagábamos un porcentaje. Por ejemplo, si cobrábamos 5 mil, les dábamos 1,000 y nos dividíamos el resto. Todo era por mensajes de WhatsApp y Facebook. Nosotros nunca veíamos a los clientes. Contratamos a un chofer para que llevara a las chavas con los clientes y fuera por ellas. Si alguno se trataba de pasarse, no pagaba o quería salirse con la suya de cualquier forma, era muy fácil de meterlo en cintura, pues ya conocía a mucha gente que les daría un escarmiento. Les decíamos: sabes en lo que te metes, sabes que es ilegal. Si quieres seguir viviendo, adelante, si no ya sabes. Teníamos muy respaldadas a las chavas. La verdad, era dinero muy fácil, y nosotras lo trabajábamos detrás del teléfono. Sacábamos entre 100,000 y 200,000 de ganancias, dependiendo del mes. Jorge se empezó a molestar conmigo por esta red de prostitución y discutíamos sobre eso. Me decía que cómo le hacía esto a las mujeres si yo era mujer, que no me iba a dejar nada bueno. La verdad, yo pensaba que les estaba dando una buena fuente de ingresos. Nadie las obligaba, ellas lo hacían por su propia voluntad. Me insistió mucho y comencé a dejarlo, pero siempre me llegaban mensajes de las chavas que querían trabajar o de clientes que querían un servicio. Entonces le dejé más responsabilidad de amiga y me fui retirando poco a poco hasta que me salí por completo. Por lo que me cuentan, sigue afuera operando la red. Le va muy bien y no creo que la cierre. Del dinero no me queda nada. Todo me lo gasté en ropa, en cosas para mi casa, para mis hermanos. A veces le daba dinero a otras niñas o a las chavas que trabajaban para mí. Jorge y yo tenemos una casa, pero es lo único que nos queda. La verdad, tuve mucha suerte de que nunca me pasara nada. Creo que el hecho de ser mujer te da un poco más de seguridad física en los cárteles, porque nunca me pasó nada. Trabajaba mucho por teléfono y solo a veces tenía que salir. Cuando miro hacia atrás y veo mi adolescencia, pienso que viví mucho en muy poco tiempo. Conozco demasiadas cosas, muchas más de las que debería. Creo que de todo aprendí un poco. Aunque hayan sido cosas muy feas, me han dejado enseñanzas. No me gustaría regresar el tiempo. Hay cosas de las que sí me arrepiento y que no volvería a hacer. Estar aquí me permitió darme cuenta que estaba haciendo mal, que todo fue por mi culpa y de nadie más. Aprendí a valorar a mi familia, a mis papás, a mis hermanos y a todos los que me apoyaban. Ellos siempre decían que iba a ser alguien en la vida y creo que defraudé su confianza. Ya les pedí perdón a todos. Me dicen que son cosas que pasan, que todos cometemos errores y que no los vea como uno, que mejor me ponga a pensar en lo que hice mal y cómo voy a seguir para tratar de recapacitar y ya no hacerlo de nuevo. Mis papás no quieren que regrese al estado porque dicen que conozco mucha gente ahí y que puedo hacer lo mismo. Confían en mí, pero que es mejor prevenir. Creo que tienen razón. Cuando veo a México y pienso en él, pienso que es una mierda. Aunque hay muchas personas que tratan de cambiar, el gobierno no los deja progresar. Hay demasiada inseguridad, mucha delincuencia, mucho robo. Creo que algo bueno que me dejó todo esto fue que aprendí a defenderme, porque las cosas allá afuera están demasiado fuertes. Hoy más que nunca hay que saber protegerse, porque ni la policía ni el gobierno nos van a ayudar. Al contrario, nos van a meter el pie o a pedirnos siempre una tajada de nuestras ganancias. Espero que no me ganen la tentación ni me obliguen a seguir en lo mismo. Quiero cumplir con mis planes y estudiar una carrera. Aquí ya terminé la secundaria y la prepa. Me gustaría estudiar administración de empresas. Creo que soy muy buena para los negocios, gestionar, dirigir y mandar. Se sabe que para que se pueda llevar a una reinserción en donde a futuro el menor infractor pueda volver a convivir con la sociedad, primero debe de pasar por un cierto proceso, pero en el caso de Blanca, al regresar a su estado encontrará el mismo ambiente criminógeno y amistades que dejó cuando fue detenida. Sus padres optaron que la mejor decisión sería enviarla a otro estado. Los factores protectores con los que puede contar e incluso los que le brinde el gobierno para su posible reinserción deberán ser mayores a los factores de riesgo que presenta. Es por tal motivo que por estos y por otros casos más, no es posible que Blanca pueda llegar a una reinserción. En conclusión, podemos decir que Blanca, con su historia de vida, nos puede demostrar que desde los 13 años se unió a un cártel
tomó como ventaja el hecho de ser mujer, pues tenía un rol específico, es decir, realizaba actos no tan graves. El motivo de su detención fue que la atraparon en su primer secuestro, siendo ella y su novio autores intelectuales. En el lapso de su detención, pierde a su bebé, tenía 2 meses y medio de embarazo. Al ser detenida Blanca, le aplican la pena máxima para adolescentes, que fue de 5 años en un centro para menores, y a su novio lo juzgan como adulto, pues era 8 años mayor que ella. Blanca vive en el Estado de México, nació en un seno familiar normal, con papás y hermanos. Vive en una sociedad peligrosa, insegura y violenta. Relata que no podía salir a cierta hora de la noche, ya que los atrapaban a las personas y las mutilaban. Para ella era muy común encontrar partes del cuerpo en la calle. En el aspecto familiar, sus padres se divorciaron. Ella tenía como idea que si ya no se querían era mejor estar separados, así ya no se amargaban la vida. Blanca toma un mayor apego a su papá, pues siempre fue una de sus motivaciones. Su papá le hacía ver lo que estaba bien o lo que estaba mal. En un día recibe una noticia, que su padre había muerto. Ella oculta sus sentimientos, pues piensa que tiene la carga emocional de su familia, que nadie la puede ver mal o ver triste. Al pasar las horas, recibe una llamada, donde le informan que su padre no estaba muerto, sino detenido en una cárcel de máxima seguridad. Blanca sintió un gran alivio de saber que su papá estaba vivo, sin importar el motivo del por qué estaba ahí. Todos estos episodios de su vida, ella entra en depresión, expresa sus sentimientos en cosas negativas como portarse mal, juntarse con malas compañías, dejar la escuela, desobedecer a su mamá, no llegar a casa a dormir, irse de fiestas, a tomar. Y así fue como comenzó haciendo trabajos con los del cártel, como esconder armas y drogas. Ella comenzó a cobrar por ello. Otros de los trabajos que comenzó a hacer fue a levantar a los chavos. Los hacía con la estrategia de engañarlos, llevarlos a un bar, emborracharlos hasta entregarlos con los del cártel. Todo lo que ella necesitaba se lo pagaban, más aparte del sueldo. Igual ayudaba a colocar las cartulinas cuando dejaban a un muerto en la calle. También no sentía remordimiento por lo que hacía. Comenzó a consumir drogas a los 14 años, pero no lo hacía cuando tenía que realizar un trabajo, ya que decía que era mejor hacerlo en los 5 sentidos que hacerlo cuando estaba drogado, ya que no iba a obtener arrepentimiento después. En un momento reflexionó que algún día tenía que pagar todo lo que hacía, con la idea de preferir la cárcel que quedarse en un hospital toda inservible. Cabe mencionar que todo lo que ella realizaba no era con el fin de generar dinero, sino era para ver el sufrimiento de la gente y sentir la adrenalina de cometer actos ilícitos. En su vida sentimental, el primero fue el jefe del cártel, que duró medio año con él. Luego conoció a Jorge, su actual novio, con quien se juntó. Dejó de pertenecer al cártel y formó una red de prostitución con su amiga, donde obtenía buenas ganancias, pero tuvo problemas con su novio y optó por dejar la red de prostitución. Al final de todo esto, Blanca se sintió arrepentida de todo lo que había hecho. Reflexionó que ella tuvo la culpa de todos los actos que hizo, que defraudó a su familia y que será mejor no regresar a donde vivía, porque puede caer en lo mismo, ya que conoce malas compañías. Todos los episodios que Blanca vivió fueron encaminados por su estructura familiar, social, pensamientos de empoderamiento, por la falta de sentimientos, por el desprecio que sentía por la gente y por la decepción de su modo de vida. Y es así como estamos concluyendo otro episodio más de Análisis detrás de un caso, por parte del 6º semestre de la licenciatura en Criminología, conformado por Cristian Abarca, Saraí Valderas, Evelyn Conde, Fernanda Iturbide, Karen Maldonado, Fernanda Martínez, Ameyali Telles, Elena Méndez y su servidora Luz Alida Hernández. Agradecemos la atención prestada a este segundo episodio. Esperamos puedan compartirlo con sus amigos, familiares y vecinos y sobre todo en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión en Análisis detrás de un caso.